La novela Frankenstein. En el castillo de Frankenstein, en medio de tormentas eléctricas con rayos y relámpagos, se creaba vida. Un alquimista convencido de lograr el elixir que permitiría vivir por 100 años, utilizando cadáveres descompuestos para traerlos a la vida, realizando experimentos locos fuera de toda lógica. La novela de Frankenstein, o el moderno Prometeo, publicada en 1818 por Mary Shelley, es considerada la primera novela de ciencia ficción. Una novela que desafía las leyes naturales de la creación de Dios, que tiene muchos elementos incorporados de su vida personal, como la afectación de la pérdida de su madre, su tensa familia, un prohibido y turbulento romance con un hombre casado. Y toma inspiración de la realidad, el castillo de Frankenstein, situado en Alemania, donde un alquimista hacía experimentos con partes de un cuerpo sin vida, y los experimentos de descargas eléctricas en cuerpos humanos de la prisión de Newgate en Londres. Es un día gris y tormentoso en Suiza, con el cielo nublado, tormentas, lluvia y truenos estremecedores, mientras se hospedaban durante sus vacaciones en la mansión de Lord Byron, la villa de Diodati. Un grupo de jóvenes de ciencia, vanguardistas e intrépidos, amantes del terror, de las historias de fantasmas alemanas y de experimentos científicos, dio vida a una de las novelas más famosas del mundo, Frankenstein. Fue una reunión en donde surgieron las bases del terror. Esta reunión estaba conformada por Lord Byron, Percy Shelley, John Polidori, Mary Godwin y Claire Clairmont. Todos eran escritores, hijos de familias adineradas. Todo este grupo de jóvenes tiene una historia muy intrigante. Si quieres conocer a profundidad, déjamelo en los comentarios. En su estadía durante una fría y lluviosa tarde, a la luz de las velas, debatían sobre ciencia y experimentos vanguardistas, acompañado de escalofriantes lecturas de terror. Lord Byron retó al grupo. Cada uno de ellos debía escribir la historia más aterradora de fantasmas. Todos los días preguntaba si ya habían logrado escribir algo, pero era común que a diario recibía una negativa como respuesta. Hasta que un día, Mary Shelley tuvo una pesadilla y comenzó a escribir. Soñó que estaba en un lugar muy escalofriante y oscuro en medio de una tormenta. Un científico loco tenía un cuerpo humano sobre una bandeja, al parecer para examinarlo. Pero al acercarse a ver qué era esa figura, vio partes de un cuerpo que eran electrificadas por miles de rayos, y de repente ese ser se levantó. Había regresado a la vida. De esta reunión de jóvenes salieron dos grandes obras, Frankenstein de Mary Shelley y El relato del vampiro de John Polidori. El relato del vampiro es la típica imagen del vampiro que tenemos hasta la actualidad. Frankenstein era una novela muy adelantada a su tiempo. Más allá de tratarse de un monstruo, se trataba de un ser sensible e incomprendido, un ser al que se le niega un nombre, algo tan primordial para reconocer la existencia de algo o alguien. Pero este personaje llamado monstruo, cosa, ser o eso, es un ser que es rechazado por su aspecto, y como consecuencia de ese desprecio y rechazo, la novela se convierte en una novela violenta que cuestiona los límites de lo posible y de lo natural. Esta novela cuenta con grandes influencias míticas, como el mito de Prometeo. Prometeo era un personaje que robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres y tuvo que afrontar consecuencias, y por ello decidió incluir el nombre de el moderno Prometeo. Frankenstein no hace referencia a un monstruo como generalmente se ha pensado, sino a su creador, Victor Frankenstein, un científico que desafía la naturaleza y al poder sobre la misma. Muchos elementos de la época sirvieron como inspiración para esta historia. Este grupo de jóvenes hablaba de muchos temas en común que eran su fascinación. El vitalismo, que hacía referencia a los principios vitales de los seres vivos. El galvanismo, que hacía referencia a la producción de movimientos involuntarios con electricidad. Y también de los intentos desesperados por vencer a la muerte, un tema que estaba en auge en ese entonces. Y por supuesto tenía personajes que influyeron demasiado en esta concepción del horror, como William Lawrence, un médico nacido en Londres que se convirtió en el discípulo de John Abernethy, que a menudo participaba en debates científicos donde hablaban sobre si la vida dependía de una fuerza distinta a la material o era algo más mágico. La posición de Lawrence era muy aterrizada, basándose en que la vitalidad se puede explicar debido a procesos físicos y químicos sin influencia de algo misterioso que influya en él. Todos estos escritos eran constantemente referenciados por este grupo de jóvenes artistas. Y quizás por eso Shelley comenzó a cuestionarse si era posible que la ciencia creara vida artificialmente. Otra de las influencias fueron los experimentos de Giovanni Aldini, un personaje considerado por muchos como el propio Victor Frankenstein en vida. Giovanni Aldini era sobrino de Luigi Galvani, un personaje que realizando experimentos llegó a la conclusión que las descargas eléctricas hacían contraer a las ancas de una rana muerta.
Luigi Galvani era un médico de anatomía nacido en Bolonia y constantemente hacía experimentos en colaboración con su esposa, Lucia Galvani. Lucia tenía tuberculosis y siempre le colaboró en toda esta experimentación. Ella disecaba las ranas y luego las preparaba para que Luigi hiciera los experimentos. Y fue así como en 1780 descubrió algo. La rana disecada estaba cerca a una máquina electrostática. Al tocar la pata de la rana con el bisturí, vio como la pata se contraía inmediatamente en un movimiento brusco, como si estuviera viva. Y al repetir los experimentos de la rana, se dio cuenta que con diferentes tipos de metales siempre ocurría el mismo fenómeno, y Galvani tenía su propio orden. Colgaba las patas de las ranas en unos ganchos metálicos. Y como ahora en una típica imagen de película de terror, se dio cuenta que cada vez que habían tormentas con rayos, varias de estas descargas hacían contacto con la superficie y las patas en los ganchos metálicos se movían. De esta forma llegó a la conclusión que era posible devolver la vitalidad usando descargas eléctricas y concluyó que la vida estaba relacionada con una electricidad interna. Luego, con el tiempo, su sobrino Giovanni Aldini comenzó a ser parte de esta experimentación y a sus 30 años comenzó a llevar estos experimentos mucho más lejos. Galvani publicó un libro, un tratado en compañía de su sobrino exponiendo sus experimentos y planteando que los estímulos eléctricos aplicados a las terminaciones nerviosas de organismos activaban los músculos y devolvían a la vida. Entonces Aldini partió del supuesto de que su llamado término electricidad animal sí funcionaba con animales. ¿Querría esto decir que podría incluso devolverle la vida a un cuerpo humano? Aldini comenzó a hacer una gira por Europa que hoy no sería muy bien vista. Exponía las partes cortadas de un cuerpo humano y las sometía a descargas eléctricas. Imagínate estar presente allí, en medio de un auditorio y estar rodeado por cientos de personas curiosas. Y en el centro, sobre una mesa, ves partes individuales de lo que alguna vez podría haber sido una persona. Y al someterlo a la corriente, esa pierna cercenada comienza a retorcerse, como si nuevamente intentara moverse por sus propios medios, desafiando así los límites entre la vida y la muerte. Pero en el año 1803 llegó el punto culme de toda esta experimentación. Giovanni Aldini tenía que probar la ciencia, así que decidió obtener un permiso en la cárcel de Newgate en Londres. El permiso se le otorgó y para ello necesitaba los cuerpos de los presos recién ejecutados. Necesitaba que el cuerpo estuviera al menos caliente o tibio. Al inicio estos experimentos fueron presos que habían sido condenados a la guillotina. Inmediatamente la guillotina caía y cercenaba la cabeza, ambas partes eran llevados a la morgue donde lo esperaba el equipo de trabajadores, John Aldini y un equipo de periodistas. Uno de los primeros cuerpos con los que experimentó fue el de George Foster. George era un preso que había sido condenado por el asesinato de su esposa y de su hija. Aldini, siendo un médico especialista en anatomía, sabía perfectamente dónde estaban los nervios, así que conectaba los nervios expuestos con metales que estaban en contacto con la máquina, y al encenderla todo el cuerpo sufría descargas eléctricas. Todos allí, entre trabajadores y reporteros, fueron testigos de cómo el cuerpo se retorcía. El rostro hacía muecas involuntarias y de repente uno de sus ojos estalló. Así que entonces muchas personas, dejando de lado lo repulsivo de toda esta escena, comenzaron a preguntarse si era posible que la electricidad devolviera la vida. Imagínense esta escena tan grotesca. Como corría mucha electricidad, el cuerpo tendía a calentarse un poco y la sangre brotaba muy rápidamente. Y al no haber más en el cuerpo, la electricidad no podía correr, y este fenómeno y espectáculo duraba muy poco tiempo. De esta forma, Aldini concluyó que no era posible devolverlo a la vida. Era un cúmulo de reacciones involuntarias, ya que el corazón permanecía inmóvil y frío, y se dio cuenta que un cuerpo sin cerebro y sin sangre no podía funcionar. Giovanni Aldini regresó a Bolonia con varias respuestas, pero muchas otras preguntas, y comenzó nuevas sesiones de experimentos en su laboratorio. Ahora sus sujetos de prueba eran personas vivas. Se trataba de personas melancólicas y enfermas que habían perdido la movilidad y el habla. Así que durante varias sesiones conectándolos a una máquina, comenzó a darles pequeñas descargas eléctricas en lugares como la cabeza, el rostro y las extremidades. Y comenzó a darse cuenta que varios de ellos comenzaron a reaccionar poco a poco y a mover la boca de nuevo. Incluso varios de ellos volvían a hablar y a moverse. De esta forma, Aldini se dio cuenta que su experimento antes fallido ahora tenía un posible uso. El siempre intrigado Aldini, ahora sorprendido por esto, pensó: ¿y si el problema es que sí o sí necesita una cabeza? ¿Qué pasa si utilizo un cuerpo entero que no haya perdido la vida de estas formas tan extremas, sino de una forma más natural? Un cuerpo que esté completo y tenga la sangre intacta. Así que Aldini no se detuvo y buscó la forma de realizar sus experimentos en Londres. El tío de Aldini, Luigi Galvani, tenía una rivalidad con un científico llamado Volta.
Volta había creado una pila que mantenía la corriente alterna. Así que esta vez realizó la sesión utilizando una pila voltaica que mantenía la corriente eléctrica durante toda la sesión. Rápidamente este suceso se esparció en todos lados como la imagen de una resurrección fallida. Pero Aldini reconoció que el método no funcionaba para eso, y a la vez reconoció que el galvanismo podía utilizarse como emergencia en casos como por ejemplo reanimar gente. Aunque ya lleva mucho tiempo de creación, este método se sigue utilizando hasta el día de hoy en terapias con electricidad. En varias ocasiones he discutido que Mary Shelley no podía haber sido testigo de estos experimentos porque tenía tan solo 5 años. Sin embargo, estos experimentos ya se habían esparcido por todo el mundo. Cuando Aldini realizó sus experimentos con el cuerpo de George Foster, no había relatos en el idioma de Mary para que los hubiera leído, pero había sido un pequeño escrito que había sido traducido en referencia a este documento. Y como se sabe que Mary Shelley tenía una gran conexión con Percy Shelley y con Lord Byron, se sabe que el grupo comentaba bastante sobre estos temas, por lo que se considera que los experimentos de Aldini pudieron influir en gran medida en su novela. Frankenstein fue publicado inicialmente en 1818 como anónimo, pues Mary sabía que si ella publicaba bajo su nombre, nadie la tomaría con seriedad por ser una mujer. 4 años después republicó la novela bajo su propio nombre, Mary Shelley. ¿Y de dónde sale la aterradora imagen del castillo de Frankenstein? Pues el castillo de Frankenstein es real, existe y está situado en Alemania. En este castillo vivía un alquimista llamado Dippel, del que se decían muchas cosas. Se decía que Dippel salía a la medianoche para ir a exhumar cadáveres del cementerio. Y una vez de regreso en su castillo, utilizaba las partes de cuerpos descompuestos como experimentación. Él estaba seguro de que podía crear el elixir de la vida, que permitiría vivir 100 años. Y aunque no lo logró, sí hay algo que se le atribuye a Dippel, la creación del colorante azul de Prusia, uno de los más utilizados a nivel global. Shelley, durante un viaje 2 años antes de escribir su novela, había pasado muy cerca de este castillo, por lo cual lo utilizó como inspiración. La experimentación con electricidad siguió explorándose y haciéndose cada vez más popular ahora debido a esta novela, continuando toda clase de experimentos. Si eres muy fanático de Frankenstein, ya está disponible en Netflix la obra de Guillermo del Toro. Ahora dime tú si sabías todos estos datos sobre Frankenstein y que la inspiración detrás de esta novela fue completamente real. Como siempre, si te encantó este tema, déjame un me gusta y suscríbete para no perderte ninguna de las novedades del canal. Ya sabes que es la forma más fácil de apoyarme. Por supuesto, si te gustan estos temas de terror, de misterio, de historia, de casos actuales, no olvides seguirme en mis otras redes. Me encuentras en todos lados como Jen Mystery y siempre estoy publicando clips interesantes. También, si quieres saber toda la historia loquísima de estos personajes, te cuento que incluso tuvieron descendientes muy influyentes en lo que es la vida hasta el día de hoy, como por ejemplo la matemática Ada Lovelace. Así que si quieres ver esto, házmelo saber en los comentarios. Una vez más, gracias por pasar a este espacio, esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo misterio.